Hola chicas, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos ¿Qué tal, Vero? todo bien. Hola, Hola, ¿cómo Vero, están? ¿qué tal? Bien, muy Súper bien bien. acá felices de recibirte en nuestro espacio. Muchas gracias. Es un placer estar charlando con ustedes. Bueno, estamos abriendo la primera parte de unas entrevistas que vamos a tener con Vero otra vez, Vero Kenigstein, eh, ya una amiga conocida en la radio para nosotros y como estamos estamos metiéndonos de a poco con el tema de volver a la esencia masculina, femenina, volver a lo salvaje, como recorriendo este camino de exploración. En realidad nos pareció genial tenerte de vuelta y, y bueno, aquí estamos. Entonces, haciendo Y una... miren quién vino. Mirá justo. Claro, muy bien, ¿eh? Dijeron salvaje y dijo acá estoy. Acá estoy. La representante femenina animal de esta casa. Bueno, no, la única animal, ¿no? Porque acá tenemos otra, Claro. una animala bárbara. Pero acá vino, mi amor. ¿Qué tal, Vero? Muy bien, muy bien. Justo el tema me convoca por varios lugares. ¿Por qué lugares? Porque porque de alguna manera el trabajo que yo hago tiene que ver con ayudar a todos los seres a reconectarse con su parte no solamente salvaje, que es su parte más esencial, su parte más verdadera, ese espacio interno que permite ser sí mismo, escuchándose internamente y escuchando lo que pasa afuera y haciendo una interacción con ese afuera, sin necesidad de coartar o de limitar artificialmente esa verdad interna. Eso por un lado, que los animales nos lo muestran con mucha claridad y con mucha precisión. Y por otro lado, esto de lo femenino y lo masculino, que es mi tema original de investigación, a través del cual es como ir investigando cómo es la danza de la vida, que definitivamente la vida está formada, creada y alimentada por la interacción entre lo femenino y lo masculino. Y gracias a eso, bueno, hice todo mi trabajo de preparación para llegar hasta este lugar donde estoy, escribí mi primer libro. O sea, vos Y empezaste trabajando con parejas en sí, antes de llegar a trabajar con los animales, ¿no? claro, yo en realidad empecé a trabajar primero con seres humanos para reconocer, para ayudar a las personas, o acompañar, mejor dicho, a las personas a reconocer esa parte más instintiva suya, esa parte más verdadera, su propia verdad. A partir de ese camino fui reconociendo y empezando a tocar y a acompañar a las personas a tocar también su femenino y su masculino, y su manera de relacionarse consigo mismas y con otros. Entonces ahí empecé, digamos, mi primera formación de posgrado, vamos a decir, es sexualidad y pareja, lo femenino y lo masculino puesto al servicio de un vínculo, que primero es con uno mismo, ¿no? Es del individuo consigo mismo y después con un otro. Y después es cuando empecé a integrar a los animales en el sistema familiar, que también nos traen algo de lo instintivo y lo salvaje, pero también de lo femenino y lo masculino, no en términos solamente sexuales, sino Claro. en términos de activo, receptivo, contenedor, como penetrante, bueno, y todas las características que hacen en lo femenino y lo masculino. Bueno, y hablando les voy a pedir 3 segundos, que acá la salvajita de Princesa me está pidiendo que le abra la puerta. Ella, su libertad interior me pide que le abra la puerta. Escuchemos. Yo la verdad que Tal simplemente estos 2 minutos de Vero abrieron un montón de preguntas, pero
Antes que eso, que Lee, ¿querías compartir un texto? No, si quieren preguntemos cosas de lo que acá acaba de decir como para que no se pase de largo, después lo leemos el texto. Yo también enseguida me surgió una pequeña pregunta de por Sí. qué habla Vero de que conectarse con su parte más verdadera. Porque me parece que justamente esto de lo salvaje tiene que ver con reconocer la propia esencia, la propia verdad, el propio instinto e impulso, que es lo verdadero, que está antes y después de la cultura, o de la sociedad, o de lo que debe ser, o del proceso educativo, o del proceso de como encajar o intentar hacer encajar eso que soy y que tengo para ofrecer al mundo en una serie de normas sociales. Que eso a veces hace que las personas nos alejemos de nuestra propia esencia. O sea, Y, perdón, entonces lo que cada uno tendría para ofrecer al mundo está íntimamente relacionado y conectado con lo salvaje, con la esencia de uno. con su propia esencia, exactamente. Con su propia esencia. Ahora, y la cultura que después viene a moldear, ¿puede Sí. ayudar en vez de empobrecer lo que uno tiene para ofrecer? Yo creo que depende mucho de la manera en la que nos enfrentemos a eso que la cultura nos da. A ver, lo real es que los seres que somos seres sociales, como por ejemplo los seres humanos, vivimos en un grupo que tiene, digamos, vivimos en grupos sociales, vivimos en comunidades, vivimos en una cultura o en una sociedad que tiene una serie de normas y de estructuras propuestas para que ese grupo funcione adecuadamente. El tema está en que esas normas lo que hacen es decirle a cada uno, bueno, vos podés hacer hasta acá, y desde acá no te podés pasar porque hay otros. Desde mi punto de vista, el problema que se produjo a partir de la socialización, o que se produce a partir de la socialización, es que se pasa de largo, se pasa de rosca estas normas. Y esa pasada de rosca de las normas hacen que muchas veces, para encajar, para formar parte, para sentirse integrante de ese grupo, las personas tengan o tengamos que dejar cierta parte de su propia salvajidad o de su propia esencia, de su propio instinto, para sentirse parte, porque lo que sucede es que los sistemas, cuando están muy, muy constituidos, expulsan a lo que no se adapta a esas normas. Y yo creo que acá hay una cuestión de encontrar el límite sutil y justo. ¿A vos te pasó? Porque me pasa todo el tiempo, o sea, yo haciendo hoy este trabajo, voy a contar dos situaciones de mi propia experiencia vital. Cuando yo empecé a trabajar la sexualidad, ¿De qué se ríe también? yo no las veo, así que, a ver, cuando yo empecé a trabajar a nivel profesional la sexualidad entre los humanos, lo que yo quería hacer era incluir en el trabajo de la pareja, en el trabajo de la relación de la persona con su propia sexualidad, la dimensión espiritual, que para mí es transversal. De todos lados recibía del sistema, del grupo, de la cultura, de la familia. No, vos tenés que acomodarte a lo que la cultura está esperando. Yo tuve que hacer un trabajo inmenso para poder escucharme, y no solamente escucharme, sino respetar eso que era mi mirada de lo femenino y lo masculino, de la sexualidad, de la manera de encontrarse sexualmente cada uno consigo mismo. Vero, sí. Pregunto, perdón si interrumpo, pero había una vocecita interna, ¿no es cierto? Que te decía ¿Mía? eso.
claro, como una energía interna con una vocecita que te decía que tenías que incluir esa espiritualidad o esa energía que vos sentías, aunque la academia y la familia y qué sé yo decían otra cosa, Sí. ¿esa vocecita se callaba por momentos o estuvo siempre presente? ¿Cómo es la relación con esa, A ver, eso que la vos voz, sabías? que en realidad no es una vocecita, es como una sensación interna de certeza. No es que se apaga, es que a veces lo que me pasaba a mí era que dudaba, porque ¿cómo podía ser que si todo el mundo de afuera me estaba diciendo que había algo que tenía que modificar, lo que yo estaba escuchando internamente fuera real? Entonces, justamente acá creo que precisamente esto de lo salvaje, de lo que estamos hablando, tiene que ver con la posibilidad de escuchar lo que viene de afuera. Está muy bien, yo escucho lo que viene de afuera, pero no dejo que eso de afuera, y ese fue mi camino, oculte o niegue o tape esto que yo siento internamente que es mi verdad. No sé si responde la pregunta que me hiciste. Sí, sí, absolutamente, sí. ¿Y cuál era tu verdad? Este, Que se contraponía a lo que... ¿No puedes repetir eso? claro, mi verdad tenía que ver con, para mí, la sexualidad y la vincularidad está atravesada por la dimensión espiritual. Aunque algunos digan que es bla, 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 que el esoterismo no hay que ponerlo porque resulta que entonces voy a llegar a menos personas de las que podría llegar si hablara de una sexualidad, hablando de sexualidad, ¿no? Como más, entre comillas, masiva, si se entiende lo que quiero decir. Y para mí había una dimensión de la información que si yo dejaba de escuchar, primero que me estaba dejando de escuchar a mí misma, pero segundo, me parecía que estaba como dejando de lado algo que era el eje central de lo que es mi misión en el mundo. O sea, ni una pavada, era esencial escuchar esa parte. No escuché. Digo que no era menor, necesitabas escuchar esa parte. Uy, se está recortando. Creo que se te está cortando a vos, Vero. Hola. ¿Estás ahí? Este, mm, ¿Cómo va el cronómetro? nos quedan 7 minutos. Súper bien, ¿eh? Sí, Vero, ¿vos Hay, estás ahí? hay para bastante. Creo que a Vero se le cortó. Entonces, Sí, lo que puedo hacer es cortar y lo dejamos como como una dale. primera introducción. Una introducción, dale, perfecto. Así cuando volvemos a entrar arrancamos con lo otro. Perfecto. Entonces, lo dejamos como primera parte. Cierro ahí.